Hola, bienvenidos de nuevo al canal. En este video vamos a aprender a clasificar los diferentes tipos de ángulos que se forman cuando tenemos dos rectas paralelas que están cortadas por una secante. Cabe mencionar que es muy importante conocer los diferentes tipos de ángulos porque en el siguiente video vamos a realizar algunos ejemplos en donde se utilizarán estos conceptos. Muy bien, pues como observarán en la parte izquierda, tengo dos rectas que estoy aquí señalando, que son las rectas paralelas, que están cortadas por una secante. En la figura se puede apreciar que se forman 8 ángulos. Cada ángulo yo le puse una letra del alfabeto para que podamos hacer la clasificación más fácilmente. Entonces, empezamos. Los primeros que tenemos que conocer son los ángulos que son opuestos al vértice. Quiero que observen la figura. En la figura voy a señalar el ángulo A. Entonces, el ángulo opuesto a ese ángulo vendría siendo el ángulo D. Están opuestos al vértice que tienen en común, este vértice que estoy aquí señalando con el cursor. Y miden exactamente lo mismo. Eso es muy importante. Entonces, como miden lo mismo, los voy a colocar aquí del lado derecho en parejas. Entonces, el ángulo A con el ángulo D corresponden a ángulos que son opuestos al vértice y recuerden, miden lo mismo, pero no son los únicos. Observen, aquí en la figura voy a señalar el ángulo E y también el ángulo H, que son opuestos al vértice y miden lo mismo. Entonces los coloco como pareja. El ángulo E junto con el ángulo H son opuestos al vértice. Muy bien, voy a borrar porque faltan todavía. Observen en la figura, el ángulo B junto con el ángulo C también son ángulos que son opuestos al vértice. Por lo tanto, los colocamos en pareja. El ángulo B y el ángulo C son opuestos al vértice. Y aquí también tenemos que el ángulo F y el ángulo G también son opuestos al vértice y miden lo mismo. Entonces los colocamos como pareja. Muy bien. Ahora voy a borrar porque vamos a continuar con los siguientes ángulos. Ahora tenemos los ángulos que son correspondientes. Los ángulos correspondientes son los siguientes, observen la figura. Si yo señalo el ángulo B, el ángulo F, son ángulos que miden lo mismo, son ángulos agudos y se le conoce como ángulos correspondientes. Entonces, como miden lo mismo, también los voy a colocar en pareja, que el ángulo B y el ángulo F son correspondientes. Pero aquí también tengo otros, observen en la figura, tengo el ángulo A y tengo el ángulo E, que son correspondientes. Entonces los colocamos en pareja. A y E son correspondientes. Voy a borrar porque no son los únicos. Observen, aquí también tengo que el ángulo D y el ángulo H también miden lo mismo y son correspondientes. Entonces la pareja nueva será el ángulo D y el ángulo H. Ahora, en la figura también se puede observar que tenemos el ángulo C y el ángulo G que son correspondientes y miden lo mismo. Entonces, los colocamos en pareja, que el ángulo C y el ángulo G son correspondientes. No se les olvide que miden lo mismo. Muy bien, voy a borrar para continuar. Ahora seguimos con los ángulos alternos externos. ¿Cuáles son esos? Como su nombre lo indica, están en la parte externa, es decir, aquí donde estoy señalando con el cursor, y miden lo mismo también. Entonces, observen, si yo señalo el ángulo A, el alterno externo vendría siendo el ángulo H. Observen en la figura que miden lo mismo y están en la parte externa. Por lo tanto, también es una pareja en donde miden lo mismo, los ángulos. La pareja será el ángulo A y el ángulo H. Pero también aquí hay otra pareja. El ángulo B junto con el ángulo G también son alternos externos y miden lo mismo. Por lo tanto, la siguiente pareja será el ángulo B y el ángulo G.
Muy bien. Voy a borrar para continuar. Ahora toca el turno de conocer los ángulos alternos internos. Entonces, observen, están en la parte interna. El ángulo C mide lo mismo que el ángulo F. Por lo tanto, también es una pareja que colocamos del lado derecho como el ángulo C y el ángulo F. Muy bien. Pero también hay otra pareja, como se acaban de dar cuenta. El ángulo D y el ángulo E también son alternos internos. Entonces la pareja será el ángulo D y el ángulo E. Muy bien. Voy a borrar para continuar con los últimos. Los siguientes son los ángulos suplementarios. Aquí quiero que tengan mucho cuidado porque son los ángulos más solicitados en los ejercicios de este tipo. Los ángulos suplementarios, como lo puse aquí con paréntesis, son aquellos que suman 180 grados. Entonces quiero que observen la figura. Si yo sumo el ángulo A con el ángulo B, me forman una línea recta que estoy aquí señalando con el cursor. Entonces, el ángulo A, si lo sumo con el ángulo B, me tiene que dar 180 grados. Entonces, esos ángulos no los voy a colocar en pareja, los voy a colocar como una suma. Entonces, la pareja será, la primera, será A más B, es decir, el ángulo A más el ángulo B. Pero también, observen en la figura, aquí hay otros. Si yo sumo el ángulo E más el ángulo F, también me va a dar 180 grados. Muy bien, voy a borrar porque no son los únicos. Quiero que observen la figura. Aquí también, si sumo el ángulo C con el ángulo D, también nos va a dar 180 grados, así que lo ponemos como una suma. El ángulo C más el ángulo D. Y también en la figura aquí observamos que si sumamos el ángulo G y el ángulo H, también nos va a dar 180 grados. G más H. Ya está la pareja. Muy bien, voy a borrar porque no son los únicos. Observen, aquí en la figura también se puede observar que el ángulo A, si lo sumo con el ángulo C, me forman una línea recta. Y esos también son ángulos suplementarios. Entonces los colocamos aquí del lado derecho como el ángulo A más el ángulo C. Muy bien, y de hecho hay más, solo que ya no los voy a poner todos para que no se haga largo el video, solamente los voy a señalar. Observen en la figura, aquí también tenemos que si sumamos el ángulo E y el ángulo G, también son suplementarios. Si aquí sumamos el ángulo F con el ángulo H, también son ángulos suplementarios. Y también si sumamos el ángulo B con el ángulo D, también son ángulos suplementarios. Muy bien, entonces como se acaban de dar cuenta, esa es la clasificación principal de los ángulos que se forman cuando tenemos dos rectas paralelas y están cortadas por una secante. Espero que les haya quedado claro. En el siguiente video vamos a hacer dos ejemplos para que le entiendan muchísimo mejor. Por el momento me despido y muchísimas gracias por ver el video.